Tema de hoy, y al ver la importancia que no se puede minimizar de un pasaje como el que tenemos al frente, vamos a dedicar 3 sermones a este pasaje. Hoy será el primero. Y no hay otro título mejor que pudiera darle, que es la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Hoy tenemos la cruz como un emblema, como un símbolo en el mejor de los casos. Hoy la cruz no significa lo que en el primer siglo quizás significó, ni causa la misma impresión que debió causar en el primer siglo ver una cruz. Hoy puede que una cruz sea pintada con algo de honor y haga juego con los floreros de una casa, o se ven lindos como un cuadro en la pared. Pero si usted hubiera visto o escuchado la palabra cruz en los tiempos de Cristo en Palestina bajo la autoridad romana, la imagen que hubiera saltado a su mente hubiera sido otra. Ahora, cuando nuestro buen Salvador unió la palabra cruz a su seguimiento, es más, puso la cruz como un requisito para seguirle, era obvio que el Señor estaba poniendo eso de seguirle en términos muy radicales, en términos de muerte, en términos cruentos. Digo cruentos para no decir sangrientos. Podemos ver en el versículo 25, que acabamos de leer públicamente en Lucas 14, que muchas personas acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. El Señor no siempre tuvo unas grandes multitudes con él, pero en este momento volvió el círculo, llamémosle así, que pasaba de no tener sino unos pocos seguidores a empezar a crecer en popularidad, para luego volverse a ellos y recordarles qué era eso del seguimiento a Cristo, y volverse a quedar solo y volver a empezar el círculo. Y esta es otra parte del círculo. El Señor era un maestro reconocido y sus primeros seguidores tenían diferentes grados de compromiso, que iban desde seguirlo como espectadores curiosos y entusiastas hasta los que realmente le seguían por estar completamente comprometidos con sus enseñanzas y que le reconocían, por supuesto, como el Salvador. Pero debido a que grandes multitudes regularmente le acompañaban, y debo decirle algo, que salvo ciertas excepciones, las grandes multitudes son una señal más bien de que no se ha entendido el Evangelio. Digo, salvo algunas excepciones. Y era el caso que tenemos al frente. Había grandes multitudes siguiendo a Cristo, y este es el típico caso de gente que aparentemente sigue a Cristo, pero que no ha entendido nada de lo que es el seguimiento a Cristo. Por eso el Señor, con cierta frecuencia, y al ver que los seguidores suyos empezaban a crecer, se voltea y les aclara qué es esto de seguirle. Y generalmente, es decir, todas las veces que hizo esto, se volvió a quedar con un pequeño ramillete. ¿Y eso qué nos indica? Que la mayoría de gente que supuestamente seguía a Cristo, realmente no entendía qué era esto de seguir a Cristo. Le pongo un ejemplo en Juan 6. Dice la palabra de Dios en Juan 6:26, que después de que la gente vio tal milagro, en el que comieron panes y peces sin pagar nada, y hasta sobró, el Señor los reprendió, porque les dice que no han entendido por qué Él hizo este milagro.
Y como la gente quería hacerlo rey, pues ¿quién no quisiera un rey que nos dé comer gratis y hasta sobre? Entonces el Señor se va y se esconde por un tiempo, pero luego ellos lo encuentran como insistiendo, ay, queremos seguirte, y entonces el Señor se vuelve a ellos y les habla del compromiso radical de seguirlo a Él, de lo que realmente es seguirlo a Él, y sus seguidores empiezan a abandonarlo. Usted puede ver eso en Juan 6, 14 y 15. Dice la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. En el versículo 24 de Juan 6 dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, porque Él se escondió, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas, se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire esa ansiedad por buscarle. Luego que el Señor los confronta, dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Yo le pregunto, ¿qué pudo haber pasado entre Él es el profeta, Él es el rey y ya no querer seguirle? ¿Qué hubo en medio? Hubo una exhortación. El Señor le dice, ¿seguro? ¿Seguro que son discípulos? Recuerde que seguirme es esto. Y entonces muchos ya no andaban con Él. Debemos saber que el Señor fue muy categórico acerca de su discipulado. Y cuando hablo discipulado, estamos usándolo como sinónimo de seguir a Cristo, de seguirlo en sus enseñanzas, de hacerlo su Señor, su Maestro, de rendir su voluntad a Él. Y el Señor fue muy claro. Él no dejó ver cosas, Él las dijo completamente acerca de qué es el discipulado, el cual al final de cuentas era un llamado radical de vida y muerte simultáneamente. Por un lado era un llamamiento a una muerte penosa, dolorosa, a la autohumillación permanente. Por otro lado, seguir a Cristo era un llamado a vivir, pero a vivir una vida centrada en Dios, era un llamado a abrazar un principio de vida que lo iba a absorber todo. Pero hoy nos detendremos a esa parte del llamado donde el Señor puso los términos para seguirle como un llamado a morir. Y a morir penosamente, y a morir dolorosamente. Por eso el Señor usa la figura de la cruz. La cruz era una muerte dolorosa, penosa, vergonzosa. Y en esos términos el Señor nos enseñó a pensar y a considerar si realmente queremos o no seguirle. La verdad es que la mayoría de gente que decía seguir al Señor tropezó con estos llamados. No los pudo entender, o más bien no los pudo digerir completamente. Y eso fue realidad ayer y es realidad hoy, hermanos y amigos. Sus verdaderos discípulos responderán, otros preferirán dejarlo. Debo hablar algo antes de abordar el punto principal, y es la palabra cruz, para el pensamiento del Nuevo Testamento, sufrió una evolución, por así decirlo. El significado de la palabra cruz se transformó mediante va avanzando el Nuevo Testamento. La palabra cruz, por supuesto, hablamos del objeto literal donde se colgaba a un terrible malhechor, y esa misma palabra cruz se fue transformando en el lenguaje del Nuevo Testamento y se convirtió en un concepto teológico. ¿Me hago entender? ¿Qué significaba cruz? El objeto de madera en el que se colgaba una persona. Pero progresivamente la palabra cruz se fue transformando en un concepto teológico, es decir,
dependiendo el texto donde se encuentre la palabra cruz, puede hacer referencia al sacrificio expiatorio de Cristo. A veces con la palabra cruz se está haciendo referencia a la muerte en sustitución de Cristo. Usted lo puede corroborar en casa en Colosenses 2, 14 y 15. Ahí la palabra cruz no es el elemento de madera, sino es sinónimo del sacrificio expiatorio de Cristo. También la palabra cruz hace referencia a la esencia del mensaje que predicamos, del evangelio, a la esencia. Y entonces aquí la palabra cruz no es el objeto, sino el contenido del evangelio. Y eso usted lo puede corroborar en 1 Corintios 1:18, donde dice que la palabra de la cruz es tropiezo para los que se pierden. ¿Qué querrá decir la palabra de la cruz? Pues el mensaje que conlleva el evangelio. Y como es el caso de Lucas 14 que estamos tratando de entender, la palabra cruz hace referencia o es sinónimo al principio de negarse a uno mismo o llevarse a la muerte uno mismo con tal de seguir o para seguir al Señor. Aquí la palabra cruz, entonces, cuando leamos en un contexto como el que estamos estudiando hoy, no dice que cada uno debería hacerse de un elemento de madera y caminar todo el día con eso en los hombros. Eso sería más que ridículo, pero es lo que vemos hacer a muchas personas en ciertos momentos del año. Ay, si fuera tan fácil seguir a Cristo, como tomar un elemento de madera y cargar con ese todo el día, si fuera tan fácil como eso. Pero lo que nos está diciendo el Señor con la palabra tomar la cruz, o tomar cada uno su propia cruz, significa que si uno quiere ser discípulo de Cristo, debe ser capaz de morirse, de matarse a sí mismo en un sentido, de llevarse a una muerte dolorosa y penosa. Si eso no ocurre en una vida, puede estar seguro que esa persona no está siguiendo a Cristo. Y debo aclarar algo, hermanos, que es muy común entre muchos cristianos, y es pensar que los problemas que tenemos y que nos toca soportar en nuestra vida cristiana es o son la cruz de la que nos habla aquí. Entonces encontramos a la hermana Fulgencia, llamémosle, que ella sufre de artritis. Y la hermana Fulgencia de artritis dice esto: esta es la cruz con la que he de seguir a mi Señor. ¿Verdad? Y otro por allí que, no sé, le enviudó, el hermano Octavio enviudó, y entonces ese dolor que lleva adentro, pero igual le toca servir a Cristo, él dice, esta es la cruz que tengo que llevar para seguir a Cristo. Hermanos, eso es una interpretación equivocada de la palabra de Dios. Con todo lo que usted sirva al Señor, esos son sus providencias. Pero lo que aquí nos dice la Escritura es que la cruz que cada uno de nosotros lleva es a esa manera de que para seguir a Cristo muramos a nosotros mismos. La cruz de Cristo está en el centro de la enseñanza bíblica. Por así decirlo, si todos los caminos convergen en algo, es en Cristo, pero en Cristo crucificado, en la cruz de Cristo. Tan avasallador es el concepto de la cruz en el discipulado que el Señor pudo decir estas palabras sin titubear. Qué cosas tan duras, que si alguno no lleva la cruz, no es su discípulo. Aún corriendo el riesgo de ser completamente malinterpretado, el Señor no quiso ponerla en otros términos.
El Señor no quiso dar a entender algo. Le dijo a quienes desean ser sus seguidores que esta debería ser su suerte. Sus palabras, pasados los siglos, siguen teniendo un peso que se vuelve incómodo de llevar a la práctica realmente, porque llevar la cruz de Cristo implica aborrecernos a nosotros mismos, negarnos, morir, renunciar, como está escrito allí en su último versículo de Lucas 14, ser capaces de renunciar a todo lo que poseemos. Todas estas cosas son sinónimos. Así que el discipulado de Cristo será visto en tres categorías. El seguimiento a Cristo está dado en los términos de prioridad. El segundo, el seguimiento a Cristo, nos es presentado en términos de negación, de renuncia o abnegación si quiere. Y tercero, el seguimiento a Cristo nos es presentado en términos de estimación o valoración o cálculo. Y hoy solo veremos el primero. El discipulado, el seguimiento a Cristo nos es presentado en términos de prioridad. De prioridad. Vamos a hacer algo con el versículo 26 de Lucas 14 y es aclarar los términos. Es muy importante. Vamos a aclarar los términos y luego de eso, por supuesto, miraremos el alcance de las palabras de Cristo. El versículo 26 dice, si alguno viene a mí, eso dijo Cristo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también, si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal los términos del Señor? A él no le faltó capacidad, no es que se le acabaran los sinónimos. Esa vez que le habló a los discípulos, él quiso poner su seguimiento en esos términos radicales. Y si usted lucha con esa expresión, qué bien, porque están dadas para que incomoden, para que hieran, para que hagan una disección. Si leyendo estas palabras usted no se incomoda, no siente que algo le molesta, le hiere, entonces no las ha entendido ni siquiera superficialmente. Pero si estas palabras le cuestionan, le hieren, le incomodan, están dadas exactamente para hacer eso en nuestros corazones. Esa palabra debe chocar en nuestra mente y nuestro corazón. Debe clavarse como una espina en nuestro corazón. Si lo mira bien, en los términos de Cristo, uno de los requisitos para ser verdadero discípulo de Él es la capacidad de correr hacia atrás todos los afectos que le tenemos a los demás y aún a nosotros mismos. Correrlos hacia atrás, arrinconarlos hacia atrás, para darle entonces nuestro amor solamente al Señor. ¿Qué cosa puede ser mayor que el afecto hacia nuestra familia? Pero ¿qué cosa pudiera ser más prioritaria que el cuidado de uno mismo? El Señor con estas palabras, por supuesto, no está contradiciendo su enseñanza de amar a los demás como a uno mismo. Con estas palabras y ante una sentencia como estas, debemos saber que estamos en presencia de una manera de expresar judía las cosas. Es una sentencia semítica que expresa preferencia. Pero las palabras cuidadosamente puestas por el Señor jamás nos dejarán aguar su significado. Vayamos a las Escrituras para mirar cómo entender las palabras de Cristo. Cuando en Romanos 9:13 se afirma, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y esto, dice la Escritura, antes que ambos hubieran nacido, no significa que el Señor amara a Jacob
y le guardara un tipo de rencor a Esaú que aún no había nacido. ¿Me hago entender? Quiere decir más bien que antes de que ellos nacieran, el Señor amó de forma electiva y salvadora a Jacob, y en sus planes le iba a dar preeminencia a Jacob sobre Esaú. En la mente de Dios, Él adelantaría propósitos especiales de salvación sobre Jacob, pero no sobre Esaú. Y en ese sentido, Jacob amado y Esaú sería desechado o aborrecido. Vaya armando el significado de lo que es aborrecer. Y en este texto se nos muestra sencillamente que Dios le daría o tendría una preferencia, pondría por encima a Jacob y abajo a Esaú, que le daría la prelación, que le daría salvación, que adelantaría tratos especiales con Jacob, en contraste con Esaú, en quien no tendría o para quien no tendría tratos salvadores. Pero decir que es un odio aún antes de nacer no puede ser, porque si usted recuerda, aún a Esaú Dios mostró su misericordia en Génesis 27, 39 al 49. Lo que quiere decir ese texto es que ese amor electivo y salvador sobre Jacob y todo lo que significa ser amado de forma salvadora hizo que los planes para Esaú parecieran aborrecimiento. Miremos otro texto. Cuando en Génesis 29, 31 dice que y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Cuando la Biblia dice que Lea era menospreciada, no quiere decir que Jacob la detestara o la odiara como tal, sino que prefería a Raquel por encima de Lea. Le daba la preferencia a una de sus esposas por sobre otras. No era que a esta la amara y a esta no la pudiera ni ver ni en pintura, no, sino que a esta la prefería. Su amor preeminente era para ella, lo mejor de su amor, su mejor afecto fue para ella, pero no para Lea. Y así lo demostró en su vida y hasta luego de su muerte, honrando a los hijos de Raquel por encima de los hijos de sus demás esposas y concubinas. Y entonces, ¿cómo entendemos que Lea era menospreciada? Que Lea no era amada tanto como Raquel, que Raquel era preferida, amada por encima de la otra. Por último, veamos la misma enseñanza del Señor Jesucristo dada en otra ocasión y en otras palabras. En Mateo 10:37, como si el Señor supiera de nuestra debilidad, que íbamos a tropezar con esas palabras, que si alguno no aborrece a padre y madre, y entonces en otra ocasión da exactamente la misma enseñanza, pero en otras palabras. Mateo 10:37, el que ama a padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y entonces entendemos qué significa tener la capacidad de aborrecer a otro o de amar a otro. Que el Señor no estaba pensando en esto, que amarlo a Él y seguirlo a Él significa guardar odio y rencor por todo el mundo. Y que una manera de ser discípulo del Señor es pelear con todos y odiarlos y menospreciarlos para amar solo al Señor. Esto quiere decir lo siguiente, que el que quiera seguir a Cristo debe amar al Señor de una forma tan alta, majestuosa, preeminente, preponderante, alta, sublime, tanto así que parezca que su amor a los demás es aborrecimiento, que siempre
el discípulo, la persona que quiere ser discípulo, sea capaz de poner por encima el amor de Dios que lo demás. Este amor de preeminencia debe hacer parecer a los demás amores como si los aborreciéramos, como si los ignoráramos. Para que podamos asentar un poco el concepto en nuestra alma, no es ajeno lo que el Señor nos enseñó en unas parábolas y ejemplos. Por ejemplo, cuando el padre del hijo rebelde que se fue lo vio venir, ¿qué pasó con el padre? Es como si todo lo demás alrededor hubiera dejado de existir. Y entonces justamente se enfocó en su hijo. Su hijo atrapó toda su atención e hizo que todo lo demás palideciera. Él, cuando vio a su hijo, consideró que la vaca más gorda no tenía precio, pareció, si no tuviera otro hijo, no que no lo tuviera, él luego le dice a su hijo, hijo, es que lo mío es tuyo, es decir, no te aborrezco, pero cuando vio a su hijo, lo demás alrededor, ¿qué pasó? Lo aborreció en las palabras de este término. Entienda esto. Es decir, todo lo demás, como si desapareciera, como si no existiera, como si no valiera nada, sino la vida de su hijo. Otra parábola, el Señor habló de una moneda perdida, la cual una mujer revuelca todo en la casa con tal de encontrarla hasta que la encuentra. Quizá para nosotros hoy una moneda no sea mucho, pero le coloco un ejemplo moderno. Cuando se le pierde su celular en casa, ¿cómo se ve usted? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho usted? No que no le importe la nevera, el sofá, ni el hijo, ni el esposo, no. Sino que cuando esto se pierde, entonces como que lo demás, ¿verdad?, se olvida, usted está enfocado, y si su hijo le dice, mamá, es que quiero, hijo, estoy buscando hasta que lo haya. Y cuando lo haya, entonces como que ya otra vez, ¿me hago entender? En ese momento, en el momento de esa pérdida, su atención por el celular hizo que el interés por lo demás palideciera. Como si usted no amara al resto, solo al celular por ese momento. Y eso es lo que el Señor nos habló en la parábola de la moneda que se perdió. Pero también nos enseñó eso en la parábola de la oveja perdida. Hermanos, no que es insensato pensar que el pastor al que se le perdió una oveja no le importaron las 99, como he escuchado a algunos decir, no le importó las 99 y se fue por una. Pues por supuesto, ¿qué negocio es no importar 99 y por una? Lo que pasa es que por un momento no tuvo ojos para los 99, porque era una la que se había perdido, y su atención y su afán por rescatar a una hizo como si no le importaran los demás. La parábola del gran tesoro va a lo mismo, la perla de gran precio va a lo mismo. ¿Recuerda eso? Que un hombre se encuentra una perla, imagine usted encontrarse un diamante del tamaño de un ladrillo. Ay, hermano, eso es invaluable, eso no tiene precio. Realmente no creo que tenga un precio estimado, una cosa así. Y entonces cuando lo tiene en la mano, ¿qué piensa de sus demás posesiones? ¿Verdad? No es que no las ame en un sentido, pero tener eso en la mano hace que todo lo demás alrededor, por necesidad, pierda su valor. Entonces, con todos estos ejemplos y palabras bíblicas, solo he querido ir a un punto. El punto que el Señor enseñó como requisito para ser un discípulo verdadero es que al Señor se le ha de amar con un amor preeminente, preferente, alto. Es darle la prelación o preferencia
de nuestro amor al Señor, de una forma tan intensa, tan alta, tan eminente, de manera que el amor a los demás parezca pálido. Parezca pálido. El amor a Dios por medio de Jesucristo debe absorber cualquier cosa, así como el fuego de Dios consumió el sacrificio en tiempos de Elías. Pero ¿sabe que ese fuego no solo consumió el sacrificio? Recuerda que habían mojado con agua el sacrificio y aún hicieron una zanja que se llenó y rebosó el agua. Cuando cayó el fuego sobre el sacrificio, también consumió el agua. El amor al Señor debe ser como el fuego que consumió ese sacrificio. Debe consumirlo absolutamente todo. El amor de Dios debe ser abrasador, como el fuego abraza. Debe ser tan inundador como el agua. Debe ser climático, es decir, debe estar en el clímax. Debe ser máximo, debe ser eminente, debe ser superlativo o superior. En palabras bíblicas, el amor de Dios debe ser como un tatuaje imborrable sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, fuerte como la muerte, duro como el Seol, brasas de fuego, fuerte llama. Y el que no ame así al Señor no puede ser su discípulo. El amor de Dios debe ser con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esta no fue la única vez que el Señor dijo esto. El Señor se la pasó repitiendo este principio de una y de otra manera para que en nuestra debilidad lo entendiéramos. Porque esencialmente es el mismo principio que hemos venido estudiando hacia atrás muchas veces, y es darle toda prelación al Señor, a su reino, a sus principios, haciendo que nosotros, nuestros demás amores, nuestros proyectos palidezcan, se corran hacia atrás. Es el mismo principio que vimos en algunas parábolas y demandas que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque nadie puede amar a dos señores. El amor de Dios es exclusivo y repelente. ¿Entiende esas palabras? Es exclusivo. O usted lo ama a Él o no lo ama. Pero Él no compartirá su amor con otro. Y es repelente. Porque si usted ama al Señor, ese mismo amor hace que usted repela lo demás. Eso está en Mateo 6:24. En Lucas 9:24, el discípulo de Cristo estará dispuesto a perder su vida por conseguir a Cristo. En Lucas 12:4, el discípulo no dejará que el temor a los hombres le encamine, porque su temor a Dios lo ha absorbido todo. No teme al hombre, teme solo a Dios. En Lucas 12:31, el discípulo de Dios se va a obsesionar con la búsqueda del reino de Dios y su justicia, de manera que lo demás sea tratado como añadidura. En Lucas 12:33, el discípulo es capaz de venderlo todo por causa del reino y para hacer tesoros en el cielo. En Lucas 12:35 al 40, el discípulo del Señor es capaz de esperarle aún en la segunda y tercera vigilia de la noche, despreciando así su comodidad y su sueño. En Lucas 12:49 al 53, el discípulo del Señor estará dispuesto a disentir con su familia y hasta ponerse en contra de ella si es necesario para seguir a Cristo. El discípulo del Señor en Lucas 13:24 se esforzará por entrar personalmente por la puerta angosta, así no entre nadie más. Es lo mismo que hemos venido diciendo, y es que seguir al Señor debe ser aquello que atrapa nuestra atención, hace que a su lado todo lo demás pierda su valor, absorba todo nuestro interés y hace que todo lo demás sea opaco a su alrededor. El amor por Cristo hace que el amor por todo lo demás parezca puro desinterés.
Yo he escuchado algunas salidas fáciles de este texto y se me hace que así nos enseñaron a razonar mucho. Y a veces se nos dibuja un círculo que está partido, ese círculo que se usa para hacer estadísticas, ¿sí las ha visto? Entonces sale un colorcito de varias divisiones. Y entonces asumo que para muchos, al leer ese texto, sale esa gráfica mental y entonces el círculo, la gran parte está coloreada del amor a Cristo. Pero hay amor para uno, un tanto de amor para mí, un tanto de amor para los míos y claro, la mayoría para el Señor. No piense en esos términos jamás. Si quieres ser discípulo del Señor, todo el círculo es de Cristo. ¡Todo! Y mi amor a los demás y mi amor a mí mismo son solo una derivación del amor que le tenemos a Dios. Si todo nuestro amor no es de Dios, escúchelo, usted no es discípulo de Él. Yo no pongo estos requerimientos, yo me someto a ellos, esto está escrito. Él no quiere que nuestro corazón esté dividido en porcentajes. El seguimiento a Cristo debe absorber todo nuestro amor, toda nuestra intención y deseo. El alma que se convierte por gracia en seguidora del Señor debe aprender por la práctica que fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 25 y 26. Precisamente el llamado de Cristo es a abandonar como principio de vida todo amor, compromiso, lealtad para abrazar solamente a Cristo. Así que en el sentido de a quién seguiremos abnegadamente, a quién amaremos con toda la fuerza de nuestro ser consciente, Cristo debe llevarse todas y cada una de nuestras fuerzas, intenciones, pensamientos, deseos, tanto que nuestro amor y aprecio a los demás sea solo una derivación de nuestro amor por Cristo. Pero permítame ir sobre el alcance de estas palabras. El alcance de estas palabras. Y es que el seguimiento a Cristo no es meramente un asunto de cambios externos o de hábitos, ni siquiera es un cambio en las costumbres o en el lenguaje. Ay, hermanos, ¿cuántos cristianos le han dicho al Señor, te amo, te amo, te amo? Y hay cantos románticos a Dios, ¿sabe? Siempre que te amo y que eres lo mejor y lo más importante y que estás como, y que me robaste ya usted sabe todo, ¿verdad? Es más fácil hacer eso, hermanos. Si de eso consistiera el amor, en llevar una camiseta grande, I love Jesus, ¿sí? Así es de fácil. Como cantarle a Él, oh, cuánto te amo. Tiene que ver con la subordinación dolorosa, radical, sangrienta de todo nuestro afecto al Señor, de toda nuestra lealtad, de todo nuestro compromiso a los pies de Cristo. Al Señor se le ama con todo el corazón. No está mal decir palabras cariñosas al Señor, pero se me hace que en la mayoría de casos no representa, porque nuestro amor, todo el amor, no está para Él.
Los que siguen a Cristo han creído en Él, se han arrepentido de sus pecados, han puesto su fe en Él y en su sacrificio en sustitución, y le siguen como su único amor, con su mayor lealtad, con las primicias de sus fuerzas, con la nata de su existencia, de tal manera que alrededor suyo los demás se preguntan si es que éste no está exagerando eso de seguir a Cristo. Esto no puede pasar sin que alrededor la gente no piense que usted los ha empezado a amar menos. Porque es exactamente lo que debería estar pasando. Porque si quienes conviven con usted piensan que usted ama tanto a Dios como a ellos, ha fracasado miserablemente como un discípulo del Señor. Ay, hermanos, de ustedes he escuchado, mis hijos que más amo en la vida, y hasta lo postean por internet. ¿Sabe que ese es exactamente el impedimento por la que usted no es discípulo de Cristo? Amar más a sus hijos. Vea, yo todo, pero mi esposa, mi esposo, mi amor, eternamente para ti. ¿Seguro? Y en ese amor incondicional, eterno, único y fuerte, ¿dónde cabe Dios? ¿Dónde cabe Cristo? Si usted ama con todo su ser a su cónyuge, entonces ¿cómo amará con todo su ser a Cristo? Y aquí yo no estoy proclamando, hermanos, que el día de mañana no le hable a su esposa, ni le muestre afecto a sus hijos, o a los que con quienes vivan, o al prójimo, porque aún somos llamados a amar a nuestro enemigo, ¿sabe? Lo que le estoy diciendo, hermano, es que en la práctica, en la vida práctica, a lo que le damos lealtad, a lo que subordinamos el corazón, lo que nos quiebra, lo que nos mueve, generalmente no es el amor a Cristo. Quizá la mayoría de creyentes le deje solo a Pablo diciendo, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Creo que a veces Pablo se queda más solo en esta declaración porque la mayoría de sus discípulos no llegamos hasta allá. Considerarlo todo, realmente todo, en un plano distante, porque lo que atrapó nuestro amor es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Está incómodo? Qué bien, qué bien. Estas palabras fueron dichas para incomodar nuestro corazón pecador, que es capaz de amar lo que sea con todo su corazón, pero no a Dios. En tiempos del Salvador, quizá de forma real y dramática, seguir a Cristo le pondría contra su familia, contra sus familiares queridos. Imagínese entonces este hombre o esta mujer que tenga esta conversación, judío con otro judío. Este año no voy a celebrar la Pascua. ¿No es posible, hijo? No, porque mi Pascua es Cristo. Imagínese el hombre o la mujer que le tuviera que decir a su esposo, mi amor, esposo, no vamos a circuncidar a nuestro hijo, porque en Cristo no hay circuncisión o incircuncisión. Dígame si en el primer siglo no se iban a poner en evidencia las lealtades de Cristo. Y si usted no era capaz de contradecir a su familia por Cristo, usted no pudiera ser discípulo de Él.
el Señor lo dijo, no puede ser mi discípulo. Usted no puede abrazar la cruz y abrazar sus demás amores. O estaba dispuesto a revertir su vida y subordinar todo a Cristo, o no. ¿Estaba dispuesto usted a considerarlo lo más valioso, tanto que deliberadamente pondría todas las cosas en segundo plano? ¿O usted no era un discípulo? Por eso Él le llama una cruz y no un lecho de pétalos, de rosas ni de algodones. Esa cruz talla, esa cruz pesa, esa cruz doblega, esa cruz mata. Esa cruz incomoda y rasga las fibras de nuestra existencia natural y pone nuestros valores en la carne al revés. Y esto porque muchas veces al día tendremos que llevarnos a la muerte a nosotros mismos, contradecir nuestros deseos pecaminosos, contradecirnos cuando algo nos puede llevar al pecado, y hasta contradecirnos cuando haciendo algo legítimo lo empezamos a hacer objeto de nuestro más grande amor. Pero este seguimiento nos va a llevar muchas veces al día a contradecir a padres, madres, cónyuges, hijos, hermanos y hermanas. El seguir a Cristo implica una verdadera renuncia a las condiciones actuales con las que vivimos, una revolución de nuestras prioridades, una renuncia real de nuestros afectos y conlleva una declaración intencional y firme de lealtad y amor por Cristo. Con esta regla, mida su discipulado, por favor. Mida si usted es discípulo, en la medida que todo en su vida, grande o pequeño, sea una evidencia tangible de aborrecer sus valores naturales y por otro lado amar a Cristo sobre todo. Le pregunto, ¿es usted un discípulo de Cristo? Deseo aplicar muy brevemente lo que acabamos de decir. Si usted realmente ama al Señor, si lo ama en los términos evangélicos, es decir, en los términos del Evangelio de Cristo, amar al Señor así será real, en lo grande y en lo pequeño, y en medio de los miles de asuntos diarios que enfrentamos. Si usted ama así al Señor, uno, preferirá siempre la comunión con Dios por encima de la compañía de los demás. Le voy a dar varios puntos, ¿me hago entender? Mídalos, no son los únicos, lo que pasa es que no se me ocurrieron más, pero al menos son algunos puntos para que usted entienda el punto. Si usted ama así al Señor, preferirá siempre estar en comunión con Dios por encima de la compañía de los demás. Es decir, no le estoy diciendo que no quiera la compañía de los demás. Le digo, ¿qué preferirá usted constantemente si ama así al Señor? Usted dirá, ni me lo tiene que preguntar, prefiero la comunión con Dios por encima de la compañía de los demás. Esto es más fácil decirlo, ¿no cree? ¿Sí? Los jóvenes que son tan proclives a ese amor externo, entre otros, muchas veces va a tener que preferir estar bien con Dios que estar en compañía de los que no. ¿Ya? Usted sabe que estar allí deshonraría a Dios y entonces ¿usted qué hace? Pongo por encima la comunión con Dios por encima de la compañía de otros. 2, si ese es su amor, así a Cristo,
optará por andar en fidelidad al Señor antes que llevársela bien con los demás. ¿Cuántas cosas hemos hecho para llevarnos bien con los demás? Hasta Pedro lo hizo, ¿verdad? Empezó a hablar el lenguaje común para no andar fielmente con el Señor. El que ama a Cristo de forma como el Evangelio lo dice, el que es discípulo del Señor, optará por ser fiel al Señor, así no se la lleve bien con los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es su primer amor? Tercero, quien ama al Señor como Él quiere para sus discípulos, le dará la prelación siempre a la palabra de Dios por sobre las palabras de los hombres. Siempre le dará prelación a la palabra de Dios por sobre las palabras de los hombres. Que el niño dice esto, bebé dice esto, pero la Biblia dice esto. ¿Quién gana, papás? ¿Quién gana, papás? Bebé no gana. No. Cristo gana. No quiero ir a la iglesia. ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué? ¿Y la suya? Tú y tu hijo. ¿Ve? ¿Quién gana? Ah, no, es que yo dice que ayudar a Cristo, pero es que amo tanto a mi hijo que tengo que complacerlo a él y complacer a Dios. Pues al complacer a su hijo ya no complace a Dios. Punto. El que sigue a Cristo realmente dará prelación a la palabra de Dios por sobre la palabra de los hombres. Próximo, buscará complacer primera y eminentemente al Señor antes que a los demás. Buscará. La pregunta siempre será, ¿qué complace al Señor primeramente? Antes que buscar complacer a los demás, antes que buscar quedar bien con los demás, buscará complacer primera y eminentemente al Señor. Próximo, se esforzará por adelantar primeramente los intereses del Señor que el de los demás. Si realmente usted ama al Señor en términos evangélicos, se va a esforzar por adelantar primeramente los intereses del Señor que el de los demás. Dios primero, dicen en algún país, ¿verdad? Dios primero, Dios primero. Y eso debe dejar de ser palabras, eso debe ser realidad. Dios primero. ¿Cuál es el plan que primeramente adelanto? El de Dios, no el mío ni el de nadie más, porque Dios va primero. Otro, preferirá agradar a Dios, así entristezca a los demás. Es que tú ya no nos amas como antes. Antes, cuando no eras cristiano, eras más comprensivo, eras más familiar. Usted va a preferir agradar a Dios, así entristezca a los demás. Lo siento, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted, querido hermano, usted, querida hermana, no ha hecho eso por mí, ni yo lo haré nunca por usted. A duras penas, el mejor de nosotros daría la vida por uno bueno, pero no lo que Cristo hizo con nosotros, así que perdone si lo entristezco. Quiero agradar al que debería estar agradando, al que murió y entregó su vida por mí. Otro, no tendrá otro temor más arriba, ni una reverencia mayor como la que le damos al Señor. Si realmente amamos al Señor, no tendremos un amor arriba, ni una reverencia más grande como la que tenemos al Señor. Es que si hago esto, esta persona me puede hacer. Es que si soy muy fiel al Evangelio, esta persona me puede. Es que si sigo al Señor, mi esposo o mi esposa o mis hijos esto, o la cultura esto, o se vería mal. Si usted sigue a Cristo, su temor es Dios. Punto.
y a nadie más le va a temer como a Él. Otro buscará, si usted realmente ama al Señor por sobre todo, buscará todos los contextos que lo acerquen a Él y más donde Él ha prometido su presencia especial. Es totalmente adecuado, hermanos, y lógico. Le quiero poner un ejemplo, hoy. Si hoy el Señor estuviera en carne, aquí entre nosotros, en carne, piense lo que le estoy diciendo. Y dijeran, ¿sabe dónde está el Señor ahorita? En el campín. ¿Qué haríamos, hermano? Usted y yo. ¿De verdad usted qué haría ahorita? Perdón, pastor. Y usted sale por allí corriendo, ¿verdad? Ya. Si Él está allí, hay que estar donde está nuestro amor. ¿Ya? Usted buscará todos los contextos que le acerquen a Él. Y le habla usted, hermano, que se ausenta de las reuniones de la iglesia. ¿Qué demuestra eso? Se lo dejo a usted. Por último, si Él es nuestro amor, anhelará aprender de Él más que de cualquier otra materia. No estoy desestimulando a que los hombres que estudian, los universitarios, se vuelvan flojos en su materia. Ay, ojalá tuviéramos una excelencia académica en medio del pueblo de Dios. Hombres que sean no solo lo que dice el cartón, sino más allá, que sean expertos, peritos en su materia. Dios quiera que eso sea. Pero si usted ama a Dios, la materia que más va a querer saber es esa. Lo que más le domina, lo que más le absorbe será esa. Porque el Señor dijo esto, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti. Ama a Dios, esa es su materia. El que no es capaz de aborrecer todo lo demás, no puede ser discípulo del Señor. Que el Señor nos dé gracia para ser verdaderamente sus discípulos. Oremos.